Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine and a Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Rueda de la Vida es una obra introspectiva y reflexiva de Elizabeth Kubler-Ross, una figura eminente en el campo de la tanatología y el cuidado paliativo. Este libro es una autobiografía en la que Kubler-Ross comparte su viaje personal y profesional, centrado en el entendimiento y la aceptación de la muerte como una parte natural de la vida. A lo largo de su vida, Elizabeth dedicó su carrera a trabajar con pacientes terminales, lo que la llevó a adquirir una perspectiva única sobre el proceso de morir. En el libro, ella propone que al enfrentar abiertamente la muerte, podemos vivir una vida más plena y auténtica. Este texto no solo ofrece una mirada profunda sobre cómo lidiar con la muerte, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre lo que realmente nos importa en nuestra existencia diaria. La Rueda de la Vida es un testimonio poderoso de la importancia de vivir en consonancia con nuestros valores y prioridades más genuinas. A través de sus experiencias, Kubler-Ross motiva a los lectores a encontrar significado y propósito en cada etapa de la vida. Este libro es una lectura esencial para aquellos que buscan comprender mejor su relación con la muerte y, en última instancia, con la vida misma. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el proceso de morir. Elizabeth Kubler-Ross dedicó gran parte de su carrera a estudiar el proceso de morir y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino también en sus seres queridos. En La Rueda de la Vida, Kubler-Ross expone su modelo de las 5 etapas del duelo, que se ha convertido en una referencia fundamental en la psicología, particularmente en el campo de los cuidados paliativos y la tanatología. Estas etapas, negación, negociación, depresión y aceptación, nos ayudan a comprender las distintas fases emocionales que las personas pueden experimentar cuando enfrentan la muerte. Ella ilustra cómo este proceso, aunque doloroso, puede llegar a ser transformador si se enfrenta con honestidad y valentía. Con historias personales y casos de pacientes humanos y conmovedores, el libro nos enseña que al aceptar la muerte como un evento inevitable, podemos encontrar paz y significado en la vida. Al abordar el tema del morir, Kubler-Ross nos propone un enfoque humanista, centrado en el respeto a la experiencia individual y la importancia del acompañamiento empático para aquellos en sus últimos momentos. En segundo lugar, la importancia de vivir auténticamente. Uno de los mensajes más potentes que Elizabeth Kubler-Ross transmite en su libro es la importancia de vivir una vida auténtica, es decir, una vida que refleje verdaderamente nuestros valores y deseos más profundos. A través de sus reflexiones personales y sus experiencias con pacientes terminales, quienes frecuentemente lamentan no haber seguido sus verdaderos deseos, la autora enfatiza la necesidad de no posponer lo importante. Según Kubler-Ross, solo al vivir auténticamente podemos asegurarnos de que, cuando llegue el momento de enfrentar la muerte, lo hagamos sin remordimientos. No se trata de vivir sin miedo, sino de no permitir que el miedo nos paralice y nos impida tomar decisiones que nos acerquen a una existencia plena. El libro nos insta a evaluar constantemente lo que valoramos y a tomar acciones que estén en línea con esos valores. Al centrar nuestras vidas alrededor de lo que verdaderamente importa, no solo aumentamos nuestra satisfacción y felicidad, sino que también enriquecemos nuestras interacciones con los demás y contribuimos positivamente a nuestras comunidades. Esta búsqueda de autenticidad se convierte en un catalizador para una vida más rica y significativa a cada paso. En tercer lugar, los desafíos de enfrentar la muerte. En La Rueda de la Vida, uno de los temas centrales que aborda Kubler-Ross son los diversos desafíos emocionales y psicológicos que las personas enfrentan al lidiar con la muerte inminente. Desde la perspectiva tanto de alguien que observa como de quienes están en el proceso mismo, ella explora la complejidad de emociones y pensamientos que surgen en dichas situaciones. La autora describe cómo el miedo a lo desconocido, la tristeza por las pérdidas y la ansiedad sobre lo que se deja atrás son sentimientos comunes y totalmente humanos. Sin embargo, sostiene que el mayor desafío es encontrar la manera de transformar estas emociones debilitantes en oportunidades para el crecimiento personal y la autocomprensión. Kubler-Ross comparte anécdotas poderosas de pacientes que han logrado encontrar un sentido de paz y resolución, incluso en sus estados finales, al aceptar lo que está por venir. A través de su experiencia, ella ofrece no solo consuelo, sino también estrategias prácticas para aquellos que enfrentan la muerte, sugiriendo que el apoyo emocional y espiritual adecuado puede ayudar a mitigar los miedos y ansiedades asociados con el final de la vida. En cuarto lugar, el impacto del trabajo de Kubler-Ross.
El gran impacto del trabajo de Elizabeth Kubler-Ross en el campo de la psicología y la atención médica es innegable, y La Rueda de la Vida sirve como una evidencia clara de su legado. Introduciendo sus teorías e investigaciones sobre el proceso de morir, el libro destaca cómo su trabajo ha transformado la forma en que se perciben y tratan los cuidados al final de la vida. Antes de sus investigaciones, la muerte era a menudo un tema tabú, tratado con temor y silencio, incluso en ámbitos médicos. Kubler-Ross creó un espacio para que estos temas se abordaran abiertamente y con sensibilidad, revolucionando las prácticas en cuidados paliativos y en las políticas de salud. Su enfoque centrado en el paciente, que enfatiza la comprensión y el respeto por su experiencia personal, fue una innovación que ha llevado a una atención más humana y compasiva. Además, sus enseñanzas han capacitado a innumerables profesionales de la salud y voluntarios para brindar mejor apoyo a las personas que mueren y a sus familias. En última instancia, el libro demuestra que su influencia sigue viva, generando mayor conciencia y empatía hacia quienes enfrentan uno de los momentos más difíciles en la vida. Por último, reflexiones personales de Kubler-Ross a lo largo de La Rueda de la Vida. Elizabeth Kubler-Ross comparte generosamente sus reflexiones personales, permitiéndonos vislumbrar no solo su carrera profesional, sino también su viaje interior. Nos ofrece acceso a sus pensamientos y sentimientos más íntimos sobre el valor de la vida, su misión personal y las lecciones que ha aprendido de sus experiencias interpersonales. A través de estas reflexiones, Kubler-Ross destaca la importancia de la introspección y el autoconocimiento como herramientas esenciales para vivir plenamente. Al narrar eventos de su vida que la llevaron a comprender el significado del amor, el perdón y la compasión, la autora inspira a los lectores a embarcarse en su propio viaje de autodescubrimiento. Sus relatos personales no solo enfatizan la conexión profunda entre nuestras experiencias emocionales y nuestras respuestas a la muerte, sino que también alientan a abrazar cada momento con gratitud y una actitud abierta. Estas reflexiones tienen un profundo impacto educativo. Motiva a los lectores a examinar sus propias vidas, valores y relaciones. Promueve una comprensión más profunda de cómo enfrentar los finales de manera consciente y significativa. En conclusión, La Rueda de la Vida es un libro esencial para cualquier persona que busque comprender mejor la relación entre la vida y la muerte. Elizabeth Kubler-Ross ofrece una perspectiva única y enriquecedora que ayuda a los lectores a reflexionar sobre lo que importa verdaderamente en la vida. Este libro es especialmente útil para aquellos que están enfrentando la pérdida de un ser querido, para profesionales de la salud que trabajan en cuidados paliativos, y para quien desee vivir una vida más auténtica y significativa. Al explorar temas como el duelo y la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores, Kubler-Ross proporciona herramientas y conocimientos que pueden transformar nuestra comprensión y aceptación de la muerte. La obra también es valiosa para quienes desean aprender a enfrentar sus propios miedos sobre la muerte y el proceso de morir. A través de sus experiencias y descubrimientos, la autora nos guía hacia una vida que celebra lo importante y lo fundamental, ayudándonos a encontrar paz y propósito en nuestros días. En última instancia, la lectura de este libro puede aportar una profunda sabiduría y consuelo, alentando a vivir cada momento plenamente consciente de la finitud de la vida. Si deseas apoyar a Elizabeth Kubler-Ross, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.